Mi nombre es Montserrat Arellano Valencia y soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Pertenezco a la licenciatura en optometría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás. La siguiente exposición pertenece a la unidad de aprendizaje Microbiología y Parasitología, y el objetivo de esta es dar a conocer en términos generales la parasitología e identificar cómo ésta se asocia entre los diferentes seres vivos y sus diferentes modalidades, para conocer asimismo la transmisión, su morfología y clasificación de cada estructura y sus mecanismos de transmisión. La parasitología es una rama de la biología y concreta de la ecología. Gran parte de la investigación de esta ciencia se centra en sus implicaciones en medicina, veterinaria y farmacia, ya que los parásitos causan enfermedades al hombre, animales y plantas de gran interés sanitario o económico, y uno de los objetivos clave es aprender a diagnosticarlas, curarlas y erradicarlas. La principal importancia de esta rama radica en que muchas de las enfermedades tropicales que nosotros conocemos son de origen parasitario y se deben en gran medida a falta de higiene y condiciones ambientales propicias en los países subdesarrollados. La parasitología es la disciplina que abarca un espectro amplio y diverso de agentes que comparten rasgos importantes. Es una parte de la biología que estudia los fenómenos de dependencia entre los seres vivos. Involucra todos los organismos que pueden vivir sobre seres humanos. El parasitismo es el resultado de las interrelaciones entre dos seres vivos, uno de ellos denominado parásito y el otro huésped, hospedero o mesonero. Por lo tanto, podemos determinar que parásito es aquel ser vivo que vive la totalidad o parte de su existencia en el interior o exterior de otro organismo, es decir, el hospedero, generalmente más complejo o más potente que él. En esta diapositiva tenemos una imagen de la tríada ecológica. Aquí podemos ver cómo tiene relación el parásito, el medio ambiente y el hospedero para esta disciplina de la parasitología. A continuación hablaremos de las asociaciones entre los seres vivos. En primer lugar, tenemos el inquilinismo. Es la asociación entre dos seres vivos en el cual uno, es decir, el inquilino, utiliza como morada las estructuras o cavidades del otro, en este caso el huésped, al que no le ofrecen ninguna ventaja. Y como ejemplos tenemos al cangrejo ermitaño. El segundo punto es el comensalismo. En este tipo de asociación, uno de los seres vivos funciona como huésped sin recibir ni perjuicio ni beneficio, mientras que el otro asociado, el comensal, se procura casa y sustento del huésped. Como ejemplo tenemos a Entamueva coli. El tercero es el mutualismo. El mutualismo es la asociación biológica entre dos seres vivos en los que los asociados se les denomina mutualistas y ambos reciben beneficio sin que tengan dependencia necesaria para su existencia, ya que cada uno podría vivir sin la presencia del otro. La simbiosis. Existe dependencia necesaria para la supervivencia, es decir, los dos asociados no pueden vivir separados. En tercer lugar, tenemos al parasitismo, que como ya lo habíamos mencionado, es una asociación biológica entre dos seres vivos, en la cual uno de los asociados, en este caso el parásito, deriva todo el beneficio de la asociación para sí, es decir, casa y sustento del otro asociado, llamado huésped. Por consiguiente, tenemos al hiperparasitismo. Esta es una asociación biológica en la cual un parásito infecta a otro parásito,
y como ejemplo tenemos a los fagos y bacterias patógenas. Modalidades del parasitismo. La asociación biológica entre dos seres vivos, denominada parasitismo, puede sufrir un sinnúmero de variaciones o modalidades de acuerdo a distintos conceptos. Es por ello que se clasifican en tres partes. La primera es de acuerdo a la duración, y en esta tenemos la primera que es temporal, donde el parásito momentáneamente depende del huésped. El periódico donde el parásito en su ciclo biológico alterna la vida libre con la vida parasitaria. Y el tercero, el permanente, donde el parásito siempre se encuentra en un huésped. La siguiente clasificación es de acuerdo a la necesidad. En primer lugar está el accidental, donde el parásito normalmente desarrolla vida libre. El segundo es facultativo, donde el parásito también puede hacer vida libre. Y el tercero es obligatorio, en donde el parásito siempre está sobre o dentro de su huésped. Finalmente, la tercera clasificación es de acuerdo a su ubicación. El primero es el ectoparasitismo, que esta corresponde a cuando el parásito se encuentra en la superficie del huésped, como sucede con los piojos. El endoparasitismo, cuando el parásito invade el interior del huésped. La intracelular, cuando el parásito crece y se reproduce en el interior de las células. El errático, donde el parásito se encuentra en localización no habitual. El extracelular corresponde a cuando el parásito crece y se reproduce en cavidades o espacios intracelulares. Y finalmente, el pseudoparasitismo, cuando al hallazgo de artefactos, estructuras u otros seres vivos se les pueden confundir con parásitos verdaderos, lo que permite se haga un diagnóstico erróneo. Condiciones favorables y desfavorables para la transmisión de los agentes infecciosos y parasitarios. Para que un organismo parásito pueda desarrollarse dentro de un huésped determinante, requiere de tres cosas importantes. El primero son los metabolitos normales del huésped, donde se incluyen vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos, para suministrar el alimento necesario para el parásito. De igual forma, requiere lesiones en los tejidos del huésped y finalmente requiere de una dieta, puesto que la desnutrición proteica del huésped lo hace vulnerable a las infecciones parasitarias. A continuación hablaré acerca de la morfología y clasificación. En primer lugar tenemos a los protozoarios. Su morfología. Varían de tamaño desde 2 a 100 micras. Su protoplasma consiste en un núcleo rodeado por una membrana verdadera y citoplasma. El primero contiene cromatina agrupada o dispersa y un nucleolo central o cariosoma. El endoplasma granular participa en la nutrición, mientras que su ectoplasma contiene organelos especializados de locomoción. Al hablar de su clasificación, podemos dividirlo en 4 partes. Los rizópodos, que son las amibas, los ciliados, los flagelados y los esporosos. Los rizópodos, sus organelos de locomoción es a través de las pseudopodas y sus métodos de reproducción es a través de fisión binaria. Los ciliados, sus organelos de locomoción son sus cilios, sus métodos de reproducción también va a ser de fisión binaria. Los flagelados, su organelo de locomoción va a ser los flagelos y de igual forma su método de reproducción va a ser a través de fisión binaria. Los esporozoos no van a tener ningún organelo de locomoción, pero su método de reproducción va a ser a través de la esquizogonia o espirogonia. Los helmintos.
Al hablar del mitos nos referimos en tres clases diferentes. En primer lugar están los cestodos, los cuales son gusanos aplanados compuestos que presentan una cabeza denominada escólex. Por lo general es dotada de órganos para la fijación, los cuales pueden ser de distintos tipos como rostelos, ventosas o ganchos. Tienen un cuerpo constituido por segmentos llamados proglótides en forma de cadena. El estróbilo se localiza en una porción no segmentada llamada cuello. En segundo lugar tenemos a los trematodos. Los trematodos digénidos presentan un cuerpo oval y aplastado en la cara ventral. Destacan dos ventosas. Una ventosa anterior suele rodear a la boca y otra ventosa central llamado acetábulo. Los nematodos son gusanos redondos, tienen el cuerpo alargado, cilíndrico y no segmentado, con simetría bilateral. Con frecuencia el macho tiene un extremo posterior helicoidal con espículas copulatorias y en algunas especies una bolsa caudal denominada bursa. De acuerdo a su clasificación, podemos decir que los nematodos, su tipo de ciclo vital es directo y son gusanos redondos, no segmentados y su reproducción es sexual con diferenciación de sexos. También su hospedero intermedio es variable y su sexo pues es separado. Los trematodos, su tipo de ciclo vital es indirecto, su reproducción es sexual con diferenciación de sexos y asexual. Y los cestodos, también su tipo de ciclo vital va a ser indirecto, su reproducción va a ser sexual con individuos hermafroditas y su morfología va a ser cabeza, cuerpo y cuerpo segmentado. Por consiguiente, tenemos a los artrópodos. Estos se dividen en cuatro: los crustáceos, arácnidos, miriápodos y los insectos. Los crustáceos tienen su cuerpo dividido en dos partes, el cefalotórax y el abdomen. No tienen alas, sus ojos son compuestos, con 10 o más patas, con 2 o 4 antenas y en su mayoría son acuáticos. Los arácnidos tienen su cuerpo dividido en dos partes. La primera es la cefalotórax y el segundo es el abdomen. No tienen alas, sus ojos son simples, con 8 patas y sin antenas. Los miriápodos tienen su cuerpo dividido en muchas partes, llamados segmentos. No tienen alas, con 2 antenas, sus ojos son compuestos y simples y con muchos pares de patas. Y el último son los insectos. Su cuerpo está dividido en 3 partes: la cabeza, el cefalotórax y el abdomen, con 2 antenas, 2 ojos compuestos, a veces ojos simples, con 6 patas y 4 alas. A continuación, voy a explicar el mecanismo de transmisión. Existen diferentes formas, pero pues aquí se colocan las más importantes o con la que la mayoría de las personas tenemos contacto. El primero es el consumo de agua contaminada, el consumo de carne cruda o poco cocinada, el pescado crudo, los vegetales crudos, el consumo de lácteos no pasteurizados, las picaduras de algunos artrópodos como los mosquitos, los tábanos, las garrapatas o las moscas, las chinches, que provocan pues diferentes enfermedades. A través de la vía transplacentaria también es otro mecanismo de transmisión, que es en la que la madre le transmite al feto toda esta enfermedad durante el embarazo. El contacto con tierra, que es otro modo de infección, y se puede dar cuando las personas regularmente andan descansos o están en contacto directo con el suelo o la tierra. Y finalmente el contacto con agua dulce, cuando las personas acostumbran a bañarse en ríos o lagos. En conclusión,
Podemos decir que en el mundo hoy en día las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública por su alta frecuencia en países en vías de desarrollo de Asia, África y Latinoamérica, por su presencia en países desarrollados, por la migración de individuos provenientes de países del tercer mundo y por su alta morbilidad. Los parásitos se utilizaron y se emplean todavía en investigación. Muchos modelos con parásitos permiten conocer mejor la tríada ecológica, parásito, hospedero, medio ambiente, así como diversos procesos de importancia en genética, inmunología y biología celular. Es así como damos fin a esta diapositiva y en la pantalla se presentan las referencias de donde se sacó la mayoría de la información. Agradezco su tiempo y espacio para dedicarlo a esta presentación. Muchas gracias.